Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda, tiene el agrado de saludar a ustedes y de estar a punto de empezar la transmisión de nuestros índices mensuales de actividad económica interna, IMA6 Senda, que es un informe que regularmente entrega esta institución desde hace varios años, una vez al mes, y lo actualiza sobre la base de dos censos virtuales, que son las cotizaciones previsionales, que en realidad es un censo de las planillas de pago, alrededor de 7 millones de planillas de pago de todo el país, y que es el mejor indicador del empleo, remuneraciones que existe en todos los países. Y, y porque no es una encuesta, sino que es un censo. Y después, paralelamente a eso, se revisan también los registros de afiliados al sistema de AFP. Y tomando en consideración tanto los afiliados jubilados como los no jubilados, digamos, los activos, son alrededor de 13 millones de registros, identificados todos por RUT, nombre y apellido, y por lo tanto es un censo de la población mayor de 16 años. Hay que agregar a eso que también revisamos los afiliados al sistema antiguo, a los sistemas públicos, digamos, que también están incluidos en esa revisión, con lo cual se llega casi a 15 millones de registros, los que se revisan todos los meses. Esto lo publica la Superintendencia de Pensiones y es en realidad una información estadística extraordinariamente valiosa. Ahora, en base a esto, y también Senda actualiza diariamente los mercados financieros principales y calcula, revisa también todos los valores de la cuota y el fondo de pensiones, que eso se publica también diariamente por parte de la superintendencia, y por tanto, en base a los valores de cuota y el fondo, y en base a los comportamientos de los mercados financieros mundiales, se calcula diariamente las pérdidas y ganancias de cada uno de los fondos de pensiones A, B, C, D, y también del fondo en su conjunto, ponderando lo que gana y pierde cada fondo por el valor que tenía ese fondo al inicio del día anterior. Entonces, se calcula con mucha precisión en realidad cuánto gana y cuánto pierde diariamente el fondo de pensiones, la cuota, y es una información que también incorporamos nosotros a los índices mensuales de actividad económica interna. Entonces, es un informe bastante completo de la actividad económica del país, y en base a estos datos de las AFP calculamos el flujo de dinero entre los afiliados, que les descuentan el 13%, ¿no es cierto?, de su sueldo, y pasa eso a las AFP. Por otra parte, el fisco, que le entrega subsidios muy cuantiosos a las AFP, que más o menos financian dos tercios de las pensiones del sistema de AFP, y el costo de las pensiones menos los subsidios es, digamos, el aporte que hacen las AFP al pago de pensiones, que es más o menos un tercio de las pensiones que pagan. Entonces, lo que recaudan ellos en cotizaciones, menos, o sea, con una parte de lo que recaudan en cotizaciones, más o menos con un sexto de lo que recaudan, pagan su aporte a las pensiones. Y los otros cinco sextos de las cotizaciones es un aporte neto de los afiliados a el sistema financiero, puesto que pasa íntegramente mes tras mes al sistema financiero. Y por supuesto, inmediatamente de ahí sacan todas las comisiones y primas, digamos, que cobran los administradores, y em,
y los que, digamos, el grueso del dinero pasa a las compañías de seguros, que las compañías de seguros son el corazón de este sistema y que en el fondo pagan también la mayor parte de las pensiones en valor. Pagan una gran cantidad de pensiones, que son todas las rentas vitalicias, pero son las que tienen más, un valor un poco más alto. Entonces, en monto, las compañías de seguro en realidad son las que pagan la mayor parte de las pensiones. Bueno, y para eso se les traspasa mes a mes la mitad de las cotizaciones que se recaudan. O sea, el grueso del dinero, el flujo de caja, digamos, es más o menos ese. Los afiliados le aportan las cotizaciones, digamos, al sistema de AFP y las AFP toman un sexto de eso, o sea, el sistema de AFP toma un sexto de eso y con eso financia, digamos, las pensiones y el aporte de ellos a las pensiones, digamos, y el resto pasa al sistema financiero. El grueso pasa a las compañías de seguro, un monto que es más o menos equivalente a la mitad de todo lo cotizado, como el 47%. Eso es más o menos, o sea, un sistema que saca salarios y los traspasa al sistema financiero. ¿Para qué? Para financiar negocios de empresarios. Y por supuesto el grueso va, digamos, a los propietarios de quienes controlan este sistema a través de las compañías de seguro, que son cuatro grupos económicos que son los que reciben el grueso del dinero. Esos cuatro grupos, o sea, las compañías de seguro de esos cuatro grupos, reciben la mitad de todo el dinero que va a las compañías de seguro. Y como el dinero que va a las compañías de seguro equivale a la mitad de las cotizaciones totales, que se descuentan a millones de trabajadores, eso significa que esos grupos reciben una cuarta parte de todas las cotizaciones que se pagan cada mes. Y por supuesto con esto se han hecho multimillonarios en dólares, porque eso pasa a la propiedad de las compañías de seguro directamente, en forma de primas, sobre todo de rentas vitalicias. Bueno, eso es lo que Senda revisa todos los meses. Ahora, este no es un mes cualquiera, porque es un mes en el cual eh, digamos, ha habido un verdadero tsunami geopolítico en el mundo y también financiero, porque, digamos, el haber llegado al poder en los Estados Unidos y al poder bastante absoluto, digamos, Trump, el actual presidente, él ha llegado con una sola idea en la cabeza, ¿no es cierto? Y es demostrar que él manda y así resolver la crisis política, digamos, muy severa que lo llevó a él en primer lugar al gobierno. Bueno, y efectivamente ha hecho desfilar a todos los poderosos de Estados Unidos, que han ido todos a besarle las manos, digamos, y a entregarle $1 millón cada uno antes que asumiera como presidente. Realmente los ha sometido, digamos, a sus dictados. Y una manera de demostrarlo ha sido esto de ponerle a medio mundo, ¿no es cierto?, aranceles, con lo cual ha creado bastantes líos en los mercados financieros. Bueno, pero lo ha hecho igual. Ahora lo hace, lo deshace, y lo importante para él, lo único que le importa es, él es un político, digamos, y lo que le importa es demostrar ante el pueblo de Estados Unidos que el que manda es él, y no digamos, lo que él llama el pantano de la élite, digamos, que ha gobernado el país hasta que él llegara, según él. Bueno, entonces eso es el cuadro. Pero todo esto repercute en los mercados financieros muy severamente. Entonces lo que vamos a mostrar en primer lugar va a ser justamente este aspecto, es decir, qué ha pasado con la cuota de las AFP, qué ha pasado con el fondo de pensiones, qué ha pasado con las ganancias acumuladas por el sistema AFP en sus inversiones en los mercados financieros y vamos a ver cómo han dado eso en este tsunami, digamos, financiero que hay en el mundo. Les puedo decir que, en síntesis, el impacto ha sido bastante severo.
Ha habido pérdidas importantes este mes y sumadas, digamos, a pérdidas importantes que vienen expresándose desde toda esta década en el fondo, desde enero del 2021 hacia adelante ha habido pérdidas muy fuertes en los mercados financieros y en las monedas, en el dólar especialmente, en relación medio en el oro. Y bueno, el resultado es que las pérdidas del sistema AFP son muy, muy fuertes. Y vamos a ver eso, si ustedes me permiten, compartiendo con ustedes un par de gráficos donde esto queda más o menos bastante en evidencia. El primer gráfico, voy a tener algo hice mal aquí. No sé si ven la pantalla que estoy compartiendo. Sí, ¿Se ven los sí, gráficos? sí. Perfecto. Ese gráfico que ustedes ven ahí, este gráfico de acá, es el valor de la cuota AFP, que es esta línea roja, em, desde el inicio de la víspera de la crisis subprime hasta hoy. Es decir, la crisis subprime, como ustedes recuerdan, se inició en julio del año 2007. Julio del año 2007. Bueno, y precisamente este gráfico em, se inicia en julio del año 2007. ¿Y por qué le estoy mostrando en particular este gráfico? Porque el valor que tiene la cuota AFP, que es la que mide este gráfico expresada en dólares, ajustado por inflación, por supuesto, de los Estados Unidos, hoy día es exactamente el mismo que tenía en el 27 de julio del año 2007. Le repito, es decir, si usted tenía, digamos, el fondo de AFP está invertido, ¿no es cierto?, en distintos valores, que es lo que mide esta cuota, ¿no es cierto? Bueno, y una cuota del fondo, el año 2007, en julio, el 25 de julio del 2007, que es cuando se inició la crisis subprime, digamos, eh, hoy día esa cuota vale exactamente lo mismo que costaba en ese momento. En otras palabras, el fondo AFP no ha rentado nada. Repito, el fondo AFP no ha rentado nada desde julio del año 2007, el día que se inició la crisis subprime, y esta cifra corresponde al viernes pasado, a abril del 2025, el día viernes pasado. Ahora, este otro gráfico es el gráfico de Wall Street en ese mismo periodo. Si ustedes se dan cuenta, aquí se inició la crisis subprime, Wall Street se redujo a la mitad. Su caída fue muy fuerte, bajó de 100, ahí antes o sea, en julio del 2007, bajó a 48, digamos, en el año 2009.
O sea, la caída fue brutal. La caída de la bolsa neoyorquina. La bolsa neoyorquina, dicho sea de paso, em, el valor que tiene, no la cuota, sino que el valor que tiene la capitalización bursátil de la bolsa neoyorquina, digamos, hasta antes de la última caída, era equivalente a 2/3 del total de las bolsas mundiales. Es decir, la bolsa de Nueva York, que es lo que mide esta línea de acá, equivale a 2/3 del total de las bolsas mundiales. Es decir, de las bolsas norteamericanas, de las bolsas europeas, de las bolsas japonesas, de las bolsas de los países desarrollados en general, y también de los países emergentes y de los países, o sea, del total de las bolsas mundiales, incluida la de Chile y la de todo. El valor de la bolsa de Nueva York, digamos, hasta antes de la caída de esta, eh, era 2/3 de las bolsas mundiales. Y sigue siéndolo, porque cayeron más o menos parecidos esta bolsa y las demás. Entonces es realmente muy significativo lo que representa esta bolsa de Wall Street. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Wall Street cae muy fuertemente y después se recupera, se recupera, se recupera, se recupera y se eleva. Aquí hay una caída muy fuerte, ¿no es cierto?, que es la del COVID, pero se recupera de la caída del COVID y llega a un máximo, digamos, en febrero del año 2025, un máximo de aproximadamente un poquito antes, digamos, el máximo es en el diciembre del 2024, que más o menos es cuando está la elección en Estados Unidos. Ahora, entre ese punto y ahora ha caído bastante, o sea, ahí era 2,60, digamos, o sea, estaba 2,6 veces por encima de su valor de acá, que era 100, y cayó la bolsa norteamericana y hoy día está en 2,30. Una caída significativa, pero menor que la caída del COVID, por ejemplo, y menor que la caída de esta de acá, del 2020. Bueno, en realidad esta también tiene que ver esta con el COVID. Bueno, eso es más o menos la comparación. Ahora, es impresionante lo que pasa con la cuota de FP, po. La cuota de FP cayó menos que Wall Street en la crisis de subprime. Después se recupera y después ha mantenido un valor estable hasta ahora. Y con la caída reciente, que la caída reciente en realidad se inició un poco antes, ¿no es cierto? Este punto alto aquí es septiembre del año pasado, y la caída lo llevó hasta este punto. La caída de las pérdidas en el último mes es pequeñas, digamos, son estas de acá, pero igual lo llevaron a este hito, digamos, importante, que es que hoy día Wall Street está exactamente en el mismo nivel que tenía hace una década y media, ¿no es cierto? Esa es la situación del impacto sobre la cuota. Ahora, me interesa mostrarles a ustedes, aquí hay un gráfico más largo en que está, digamos, en las mismas dos bolsas, es decir, la bolsa de Nueva York y la cuota FP, pero no desde la crisis subprime, que es este punto, que ahí es donde no ha ganado nada hasta ahora, ¿no es cierto?, sino que desde el inicio de la creación del sistema FP, que fue en 1981. Y ustedes se dan cuenta que la cuota de FP está aquí, en cambio Wall Street está por acá arriba. O sea, la cuota de FP ha rendido menos que Wall Street. Eso es básicamente. El gráfico que vimos antes era este tramo de aquí. Bueno, eso sí se mide en dólares.
Me interesa hacerles ver qué ha pasado, porque ese ha sido el impacto más grande, qué ha pasado con la cuota de AFP si se mide en oro. Porque ¿qué es lo que ha pasado? El dólar, no sé, el oro, perdón, hace 2 años estaba bastante caro. Estaba en $2.000 la onza. O sea, $1.000 compraban media onza de oro hace 2 años. Pues bien, ahora está en 3.200 la onza. Es decir, un dólar compra un tercio, $1.000 compran un tercio de onza de oro. O sea, el impacto más fuerte, digamos, ha sido sobre el oro. Y fíjense ustedes que la caída en dólares de Wall Street es esa, ¿no es cierto? Que no se ve tan grande. Pero en este gráfico, esto de acá no es Wall Street, sino que es todos los países, digamos, desarrollados, el conjunto de los países desarrollados, pero 4/5 de los países desarrollados están medidos por Wall Street. Ese Wall Street es lo que manda, digamos, en este gráfico rojo. Pues bien, fíjense ustedes, la caída expresada en oro es bastante fuerte. Es bastante fuerte, o sea, así es comparable a la del COVID, si se mide en oro. Muy fuerte. Ahora, la cuota de FP medida en oro es esa, ¿no es cierto? Es este gráfico de aquí. No sé si se ve bien los gráficos que estoy mostrando. ¿Se pueden entender? Ustedes Un me poco, pueden hacer preguntas si quieren, digamos, son un pero poco chicos, pero en general se entiende. me parece que ahí lo puedo agrandar un poco. Sí, sí. Ahí está el gráfico. Esto empieza en 1981 y hasta el viernes pasado. Y aquí se nota la caída, ¿no es cierto?, muy fuerte del último mes. Porque, por ejemplo, eso a fines de febrero estaba ahí, fíjese usted, tremenda caída, expresado en oro. ¿Y por qué? Porque la cifra que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, que era esta, se veía una caída relativamente chica expresado en dólares. Pero resulta que el dólar respecto del oro se ha depreciado brutalmente. Entonces, el medida en oro, digamos, la caída esta es muy, muy fuerte. Es realmente comparable, digamos, a la del COVID, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es el impacto, digamos, si se mide de esa manera. Bueno, y la cuota de FP, fíjense ustedes qué interesante esto, em, medida en oro o medida en dólares, en realidad, ha rendido lo mismo que el conjunto de los desarrollados. Porque ustedes se dan cuenta que están juntas aquí, llegan donde mismo. Parten donde mismo, ¿no es cierto? Acá en 1981 y llegan donde mismo. Sin embargo, en el intertanto, se elevaron por acá arriba, ¿no es cierto? Se elevaron el conjunto de los desarrollados y la bolsa chilena se elevó mucho más todavía por acá arriba, los emergentes también, pero la bolsa chilena, fíjense la caída que ha tenido muy fuerte, digamos a partir del 2018. Esto es el estallido social, es aquí. Bueno, y fíjense la caída de la bolsa chilena muy, muy fuerte. Bueno, y hoy día, digamos, están todos juntos más o menos al nivel de los desarrollados, del conjunto de los desarrollados, que es esta cifra. Ahora, Wall Street está más arriba de esto, como lo vimos en el gráfico anterior, pero el conjunto de los desarrollados está exactamente en este nivel. Bueno, entonces el impacto sobre los mercados financieros de lo que ha pasado es muy fuerte. Es muy fuerte sobre todo por la caída del dólar. La caída del dólar es muy fuerte y si se mide en oro es la manera más clara de verlo. Pero fíjense ustedes que medido en oro, ¿se acuerdan que si lo medíamos en dólares, ¿no es cierto? Uno tenía aquí una cuota de FP y valía lo mismo que valía
a inicio de la crisis subprime. Tomando la historia completa, si uno tiene una cuota de FP ahí, mide lo mismo que la víspera de la crisis subprime. Pues bien, en oro, medida en oro, si uno toma una cuota de FP hoy día, está por aquí, ¿no es cierto? Ahí, está 22, ¿no es cierto? Y si uno busca para atrás, ¿dónde hay un 22? Llega por aquí. ¿Y qué año estamos hablando ahí? Esto es junio de 1990. Y en junio de 1990 la cuota de FP estaba, perdón, por aquí, en 22. No, en agosto del 91. Agosto del 91 estaba en 22. Y hoy día está en cuánto? En 22. O sea, en otras palabras, el valor de la cuota de FP, si uno va a comprar oro, puede comprar la misma cantidad de oro que podía comprar a inicios de el año de la década de los 90. Esa es la realidad de los mercados financieros. Esa es la realidad de los mercados financieros. Fíjense que es impactante, digamos, esta situación. Ahora, los mercados financieros, en realidad, y las economías mundiales siguen un ciclo que se llama el ciclo secular, ¿no es cierto? Aquí está muy claramente expresado desde 1980, 81, donde toparon fondo todos los mercados financieros, se elevaron hasta inicios de este siglo y han caído desde entonces y cayeron, tocaron fondo el 2011, en la primera década, y desde entonces se han venido recuperando. Pero se han recuperado todos estos asaltos, ¿no es cierto?, todos los días, pero la caída que tienen ahora es muy, muy fuerte. Porque fíjense ustedes que medio en oro está más bajo que en el punto más bajo del COVID. Entonces, es realmente una situación, digamos, que es un impacto grande. Ahora, esto va a seguir subiendo. Es decir, los ciclos, digamos, seculares no va a seguir para abajo. Esto tiene que seguirse desarrollando. Digamos, el empleo de Estados Unidos sigue un camino muy parecido a esto. Estamos más o menos a mitad de camino de la recuperación de la caída del ciclo secular que se inició con este siglo, que es este de acá. Pero esto tiene en algún momento que superar este nivel de acá. O sea, va a haber una alza después. Pero el punto en que estamos ahora es un punto de una caída muy fuerte. Ahora, yo quiero mostrarles finalmente este gráfico, que es el gráfico de las ganancias brutas y netas de el fondo AFP. Lo anterior era la cuota, ¿no es cierto? Esto es las ganancias brutas acumuladas desde la creación del sistema. La creación del sistema fue aquí en 1981. Si ustedes se dan cuenta, entre 1981 y hasta 1990, prácticamente las ganancias acumuladas eran muy bajas. Las ganancias brutas acumuladas eran muy bajas. Es porque el fondo era chico y porque tenía pérdidas y ganancias también. Entonces, aquí, a inicio de los 90, fíjense usted, había ganado 4.200 millones de dólares el fondo. Ahora, eso se elevó muy fuertemente hasta la víspera de la crisis subprime. Y en la víspera de la crisis subprime, que es la misma fecha que vimos anteriormente, ustedes recuerdan, en la víspera de la crisis subprime, esto llegó a 124.000 millones de dólares, la ganancia bruta del fondo. La ganancia bruta llegó a ese nivel. Les repito cómo se calcula esto. Se calcula el valor de la cuota en un día, por ejemplo, el día jueves de la semana pasada. El día jueves la cuota tenía, digamos, un valor y el fondo tenía un determinado valor.
y se va a ver cuánto valía la cuota el viernes de la semana pasada y se calcula ahí, por lo tanto, por la diferencia de cuota multiplicada por el valor del fondo del día antes precedente, del primer día, se calcula cuántos pesos, ¿no es cierto?, ganó el fondo o perdió el fondo. Y eso se suma al valor que tenía anteriormente. O sea, siempre se llega al valor del último día. Pero se va sumando, digamos, cuánto ha acumulado el fondo, cuáles son las ganancias acumuladas por el fondo. Y las ganancias acumuladas, como les decía, eran 124.000 millones de dólares justo antes de caer en la crisis subprime. Ahora, ¿cuál es el valor hoy día de las ganancias acumuladas? 105.000 millones de dólares. Esto está medido en dólares del mismo poder adquisitivo, es decir, corregidos por la inflación estadounidense. 105.000. ¿Y cuánto eran las ganancias acumuladas, digamos, en ganancias brutas acumuladas, en el fondo, en el mes de septiembre, de julio en realidad esto está, el mes más alto fue abril del año 2008, es el punto más alto al que llegó. Bueno, eran 124.000 millones de dólares. Entonces, ustedes se dan cuenta que las ganancias brutas están mucho más bajas, están más bajas. Ahora son 100.000 millones de dólares. Ese es el nivel que tienen ahora. Ahora, si uno lo compara, ahora, ustedes se dan cuenta que en el fondo, desde la víspera de la crisis subprime hasta ahora, ha oscilado las ganancias en torno a los 100.000 millones de dólares, el monto acumulado de las ganancias. Pero llegó a un máximo que fue en esta parte alta, ¿no es cierto? Acá, este punto, que era en enero del 2021. Ese fue el máximo de ganancias acumuladas. ¿Y cuánto eran las ganancias acumuladas a ese momento? En enero del 2021 eran 170.000 millones de dólares. Y hoy día, ¿en cuánto está hoy día? 105.000. O sea, la pérdida prácticamente es de 65.000 millones de dólares entre ese punto y ese punto. Pero si uno se va a octubre del año pasado, por ejemplo, octubre del 2023, no, perdón, octubre del año antepasado, ahí estaba en 90.000. O sea, había perdido 80.000 millones de dólares entre ese punto y este punto. Y si uno se va al fondo de la crisis al año 2022, un año antes, octubre también, 93.000 millones, 89.000. O sea, digamos, había perdido 80.000 millones de dólares en este periodo. Es una caída muy fuerte. Bueno, ¿y cuánto afecta lo de Trump y lo de ahora? Es esta caída de acá, pero que han sido como 10.000 millones de dólares, digamos, la caída en este mes. Ahora, este gráfico muestra la parte superior del gráfico, ¿no es cierto? Muestra las ganancias acumuladas por el sistema AFP, pero las ganancias brutas. Pero se le restan a este gráfico este otro, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es lo que es? Son las comisiones y primas netas cobradas por el sistema AFP. Es decir, es la cantidad de dinero que ha ido a parar a los bolsillos de los propietarios de las AFP y las compañías de seguro. Eso es lo que mide esto, ¿no es cierto? Las primas netas y las comisiones que cobran las AFP, etcétera. Bueno, y si uno resta, en cuánto están, digamos? Estas se acumulan todo el tiempo, ¿no es cierto? Van creciendo cada mes, pues, porque cada mes cobran más comisiones. Bueno, ¿en cuánto van las comisiones y primas netas cobradas? En 99.611 millones de dólares. Esas son las comisiones y primas netas. ¿Y cuántos son las ganancias netas? Las ganancias brutas. 105.000, pues. Entonces, ¿cuánto es la ganancia neta, digamos, para los afiliados y el fisco? 5.000 millones.
eh, hoy día. Si uno lo compara en octubre del año 2023, digamos, no alcanzaban, digamos, el total del valor de las ganancias brutas, eran menores que las comisiones y primas del sistema cobradas por el sistema. Entonces, hoy día, por ejemplo, salía algo una noticia en el diario en que decía que la mayoría de los chilenos cree que ellos han aportado al fondo de pensiones la mayor parte de lo que tiene. Bueno, y así ha sido, pues lo vamos a ver ahora con precisión. Han aportado todo, pues todo lo que está ahí lo han aportado ellos. Ahora, y las ganancias famosas del fondo, ¿qué es lo que han hecho? Pagar las comisiones y primas, pues, de los administradores. ¿Quién se ha quedado con las ganancias? Se han quedado ellos, pues. Y todo el dinero que queda ahí en el fondo lo han puesto, por supuesto, los trabajadores. Eso es, digamos, lo que les quería mostrar en este aspecto. Ahora, esto es muy importante porque ustedes se dan cuenta de que aquí eh, el mito, ¿no es cierto?, fundante de las AFP es que, digamos, las ganancias iban a ser tan suculentas de este sistema que nos iban a permitir tener muy buenas pensiones. Bueno, resulta que las ganancias apenas han pagado las comisiones y primas cobradas por el sistema. Ahora, quiero decir una cosa, que estas ganancias brutas se calculan sobre la cuota y la cuota ya descuenta las comisiones fantasma. Es decir, a estas comisiones y primas netas habría que agregar las comisiones fantasma, digamos, para tener una visión más clara de lo que en realidad han cobrado, porque esa plata igual se la ha quedado el sistema financiero. Bueno, eso es el primer punto que quería, digamos, presentar ante ustedes en esta sesión del IMASAI Senda. Quería presentar una segunda aspecto, digamos, que también es bastante relevante, a mi juicio, en el informe que entregamos en todos los meses. Les decía al principio que las cotizaciones previsionales son el mejor indicador del empleo. Entonces, me gustaría mostrarles, digamos, qué es lo que señalan las cotizaciones del mes de febrero, que son las últimas disponibles, y en base a las cuales se ha calculado todos estos datos del IMASEI. Entonces, les voy a compartir un gráfico que ya lo hemos visto en alguna ocasión, que es este. Y este gráfico, ¿qué es lo que muestra? Son la cantidad de cotizaciones por remuneraciones devengadas el mes precedente. Es decir, muestra el número de em, cotizaciones que hubo en el mes, en este caso de febrero, pero que reflejaban el empleo del mes de enero, ¿no es cierto? Y las cotizaciones del mes precedente son más o menos el 90% del total de las cotizaciones. Ahora, la, el número de cotizaciones está representado en este gráfico, esa línea que está ahí. Si ustedes se dan cuenta, es una línea que oscila bastante de un mes a otro, o sea, es muy estacional. Entonces, por ejemplo, siempre hay este punto alto. ¿Qué mes es? Enero. Las cotizaciones de enero del 2025. Aquí hay otro punto alto. Vaya, enero del 2024. Otro punto alto acá, enero del 2023.
Es decir, ustedes se dan cuenta que los puntos altos del número de cotizantes siempre es el mes de enero, porque reflejan el empleo de diciembre. Y el mes de diciembre, por las fiestas de fin de año, por el comercio, qué sé yo, siempre es el mes donde hay más empleo. Entonces, por lo tanto, digamos, el mes de enero, las cotizaciones de enero siempre son las más altas. Por ejemplo, las cotizaciones totales de enero fueron 6.200.000, es el de enero de este año. Las cotizaciones totales de enero del 2024 fueron 6.100.000. Y fíjense ustedes que las cotizaciones de enero del 2023 fueron 6.263.000 y ahora 223.000 en enero. Bueno, pero como para quitarle estacionalidad, lo que hacemos nosotros es calcular el promedio móvil de 12 meses del número de cotizaciones, que es la línea principal de este gráfico, que es esta línea verde. Esa es una línea que está desestacionalizada. Bueno, y esa línea, ustedes se dan cuenta que tiene una caída muy fuerte por el COVID. Este gráfico está desde el año 2018. Entonces sube a 2018, llega a un máximo aquí, ¿no es cierto?, el 2020, en abril del 2020, y cae muy fuertemente, digamos, el 2021 por el COVID. Pero después viene una recuperación muy fuerte de esto. Y fíjense ustedes que el promedio móvil de cotizaciones supera en diciembre del 2022 los 6.100.000 empleos, por encima de los 6 millones de empleos. Les repito que esto es más o menos el 90% del total. O sea, las cotizaciones totales de ese mes son más o menos 7 millones de cotizaciones. Por eso yo siempre les hablo de 7 millones de empleos. Bueno, el, eh, pero las del mes precedente, que son las que tenemos siempre muy a la mano, ¿no es cierto? Porque a esto hay que agregarle en algún punto las cotizaciones de los independientes, digamos, o sea, más bien dicho, de los honorarios, que esas las informa el Servicio de Impuestos Internos una vez al año. Entonces, nosotros también tenemos otro gráfico donde están las cotizaciones totales, totales, digámoslo así, Em, pero esa información hay que también prorratear las cotizaciones de honorario de manera tal de tener una línea similar a esta. Bueno, y son más o menos 7 millones. Pero lo que les quiero mostrar es, fíjense ustedes, la caída que se inicia en febrero del 2023. En febrero del 2023 se llegó a 6 millones, el promedio móvil de cotizaciones de 12 meses era de 6.120.000 empleos. ¿En cuánto está ahora? 5.992.000. Esa es la cifra que se llegó a este promedio móvil en febrero del año 2025, que es la última cifra disponible. 5.992.000, o sea, por debajo de los 6 millones. Y en febrero del año 2023 estaba en 6.120.000, 100.000 empleos más. O sea, se han perdido 100.000 empleos desde ese momento hasta ahora. Hubo, a partir de este momento, hubo 21 meses de caída consecutiva de este empleo. 21 meses seguidos, casi 2 años seguidos de caída hasta octubre del año pasado, que es este punto de aquí. 21 meses de caída consecutiva. Mire, esta es la caída más grande que ha habido en el empleo, más larga, más prolongada eh, desde que tenemos este registro. Este registro lo tenemos desde 1985, digamos, y nunca había habido, ni en la crisis asiática, ni en la crisis .com del año 2000, ni en la crisis subprime del 2007, ni en la crisis COVID. Fíjese en la crisis COVID, ¿cuántos meses fueron?
desde abril del 2020 hasta abril del 2021, o sea, 12 caídas consecutivas. Y después se recuperó muy rápidamente, entre otras cosas, gracias a los retiros, pero a otras medidas también. Bueno, pero resulta que aquí en febrero del 2022 empezaron a aplicar políticas contractivas, a frenar la economía chilena a palo, como dijo un expresidente del Banco Central. Bueno, y por responsabilidad exclusiva de las autoridades chilenas, esto significó la más prolongada caída del empleo que haya en registro. Entonces, una situación muy complicada. Es decir, el año 2023 fue de caída todo el año y el año 2024 de caída todo el año en el empleo. Ahora, estas barras eran cuántas caídas caía este indicador en el mes, esas barritas chiquititas, y cuánto caía en relación en 12 meses son las barras más grandes, o cuánto subía, como venía recuperándose acá. Pero en resumen, lo importante de todo esto es que, digamos, la aplicación de políticas contractivas llevó a que el empleo cayó durante, digamos, todos esos meses seguidos. Es decir, el legado del Banco Central y de el actual gobierno en este sentido ha sido una contracción de la economía muy severa en los últimos 2 años. Ahora, felizmente eso se frenó en octubre y los últimos 4 meses han sido de recuperación. Pero la recuperación el último mes, esto si lo agrandáramos, ustedes verían las barritas, las barritas azules aquí, que son estas barritas chicas de acá, que es cuántos empleos. Por ejemplo, ahí se ganaron, qué sé yo, 8.000 empleos. En noviembre se ganaron 8.700. En enero 8.700. ¿Y cuántas se recuperaron en febrero? 4.000, que es esta barrita chiquitita de acá, 4.200. O sea, es una recuperación muy, digamos así, lenta. Eso es la otra cifra que les quiero señalar. Ahora, yo quiero simplemente sintetizar lo que siempre vemos, digamos. ¿Cuál ha sido el flujo de caja del sistema? El flujo de caja del sistema. El flujo de caja del sistema ha sido el que usualmente estamos acostumbrados a, a conocer en este informe, que es el que les sinteticé al inicio de la conversación. O sea, felizmente las remuneraciones en todo este periodo no han caído. em, y felizmente también la masa de remuneraciones no ha caído, gracias a que las remuneraciones reales no han caído en estos 2 meses y tanto de caída, 2 años y tanto de caídas del empleo. Y por lo tanto, las cotizaciones de las AFP han seguido subiendo. La masa de recaudación de cotizaciones. Bueno, ¿y qué se hace con esa masa de recaudación de cotizaciones? El 5/6 van al mercado de capitales, librecito. El otro sexto le sirve a las AFP para hacer su pequeño aporte, digamos, de 1/3 de las pensiones que pagan, y los 2/3 restantes quien los paga el fisco. Ahora, las pensiones han bajado en este periodo. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que ha pasado con la reforma de pensiones? La reforma de pensiones lo que va a hacer es que va a subir ese 13% que les descuentan ahora, lo va a subir a 20%, pues. Lo está subiendo a 20%. Todavía no se refleja eso en estas cifras porque no ha empezado, estas son cifras de febrero. Ahora, es decir, esta disparidad, digamos, realmente va a ir aumentando.
O sea, los ingresos que van a recibir las AFP van a aumentar como un 60%. Si imagínense que hoy día están recaudando 13 y van a recaudar 20%, le van a descontar 20% a los trabajadores. Entonces, el chorro de plata que se les ha estado entregando, digamos, a las AFP, se va a incrementar aún más, po. Bueno, piensen el chorro de dinero que estamos hablando. De toda la recaudación de cotizaciones, 5/6 se traspasan todos los meses a los mercados financieros. Después de descontar el aporte de las AFP al pago de pensiones, que es de 1/6 de las cotizaciones recaudadas. ¿Y de qué cifras estamos hablando? De 10.000 millones de dólares por año, neto, que van, digamos, a las AFP, porque las cotizaciones son como 13.000 millones de dólares por año, y sáquenle ustedes 5/6 a eso y le da como 10.000 millones. Eso es lo que se le aporta todos los años al sistema, todos los meses, todos los años. Y esto ha venido ocurriendo desde el inicio del sistema. Es un subsidio gigantesco que le entregan los trabajadores a los empresarios para que financien sus negocios. Y el grueso no a todos los empresarios, sino que el grueso, la mitad pasa por las compañías de seguro y la mitad de eso va a 4 grupos, que esos son los que realmente se benefician con esto, pues. Entonces se le descuenta a los trabajadores un 13% hoy día, pero se le va a descontar un 20%. Y el costo de los beneficios que van a llegar tarde, mal y nunca, ¿no es cierto?, a los pensionados, que los pensionados siempre en todo esto son como quien dice, el chivo expiatorio, por decirlo de alguna manera. Bueno, resulta que los pensionados, ¿quién va a financiar íntegramente esos 2 puntos, digamos, de mejora de las pensiones? Que van a llegar, repito, tarde, mal y nunca, lo van a financiar íntegramente el Estado. Porque se va a financiar con 2 puntos, digamos, de esos que van a descontar adicional, pero que van a hacer un préstamo al Estado que va a tener que devolvérselo. ¿Y devolvérselo a quién? A los mercados financieros, pues. Entonces, cuando jubile, es como el bono de reconocimiento, digamos, que se le va a entregar. ¿Y eso dónde va a parar? A las compañías de seguro va a ir a parar. Entonces, eso es, digamos, este abuso gigantesco, ¿no es cierto?, de financiar, digamos, el 70% de los créditos de empresas, el 10% de los créditos de los bancos y el 20% del capital bursátil de las empresas que se transan en la bolsa chilena con salario, es un abuso gigantesco. Eso se llama superexplotación. Y la reforma aprobada la ha aumentado. Y por eso nosotros siempre insistimos al final de esta presentación en la lucha que está dando, ¿no es cierto?, No Más AFP, que es una lucha que continúa y es una lucha que, digamos, por lo menos en otros países, la manera que se ha resuelto es restituyéndole a las personas el derecho a decidir qué hacen con sus cotizaciones previsionales. Si se las quieren seguir entregando a los empresarios para que se hagan multimillonarios o si se las quieren pasar a sus taitas, a sus abuelas y a su padre, ¿no es cierto?, para que financien una pensión decente, sabiendo que sus hijos le van a entregar después una pensión decente a él. Entonces, ese es la... Y si eso se hace, el Estado recupera las cotizaciones. Si nos traspasamos todos al IPS, ¿no es cierto? El Estado recupera las cotizaciones y las cotizaciones son un quinto del presupuesto fiscal total, po. Entonces, imagínese usted, ahora el monto de las cotizaciones duplica el monto de las pensiones que paga el sistema de FP sin subsidio. Y por lo tanto, el fisco recupera las cotizaciones, su presupuesto aumenta en un quinto, con ese aumento puede duplicar las pensiones a todos los trabajadores que actualmente están jubilados y trabajadoras y se ahorra los subsidios, güey, completo. Entonces, imagínese usted el impacto de esto para las cuentas del fisco son muy grandes. Ahora, la propuesta que hay también es de No Más AFP y del alcalde Daniel Jadwe,
es que al trasladarse le transfieran las cotizaciones que ellos pusieron y que están ahí en el fondo, ¿no es cierto? Se las transfieran al fisco. Y el monto de eso, reconocido por las AFP, es equivalente a lo que el Estado se ha tenido que endeudar con el fondo de pensiones para poder pagar los subsidios que le entregaba las pensiones a AFP. Imagínense, porque para el Estado esto ha sido un déficit gigantesco, porque sus ingresos disminuyeron en un quinto cuando les quitaron las cotizaciones y se las llevaron las AFP, ¿no es cierto? Antes entraba el fisco eso. O sea, los ingresos disminuyeron en un quinto. Y siguieron pagando todas las pensiones, ¿quién? El fisco, pues. Y por lo tanto, el resultado es que tuvo un hoyo financiero gigantesco. ¿Y cómo lo financió? Endeudándose. ¿Y endeudándose con quién? Con el fondo de pensiones, pues. Y por tanto, 2/3 de la deuda total del fisco hoy día es con el fondo de pensiones. Ahora, si nos cambiamos todos al IPS, al trasladarle las cotizaciones pasadas, le devolvemos al fisco lo que el fisco puso para las pensiones y la deuda del fisco se reduce en 2/3. Y su balance fiscal se mejora con las cotizaciones, perdón, con los subsidios que se ahorran. Entonces, esa propuesta, digamos, Noma FP la ha hecho y la ha hecho también el alcalde Jadwe y está ahí y ustedes pueden firmarla, digamos, para que se junten más firmas de las que hay, muchísimas ya firmas y son firmas que han, digámoslo así, mire, la cantidad de dirigentes sindicales que hay, hay centenares de dirigentes sindicales que están firmando esa propuesta, también concejales, autoridades municipales, en fin. Bueno, eso es el IMA 6 de abril. Espero que haya sido de su interés y tenemos nosotros privilegio de contar con muy importantes panelistas que comentan estas cifras y que también entregan su opinión respecto de lo que está pasando. Y yo le quiero entregar la palabra a los que nos acompañan. En primer lugar, a Mario Villanueva, que es vocero de Nomás AFP, uno de los voceros principales, uno de los fundadores. A Guillermo Rioseco, que nos acompaña siempre, el autor del único proyecto para derogar el decreto de ley 3500 que presentaron 5 valientes senadoras en el gobierno pasado. Bueno, y de Yanka de Martori, a quien damos la bienvenida. Jan, si quieres puedes entrar a la sala para que puedas también entregar tu opinión y te veamos. También nos acompaña Nicolás Romero, que Nicolás es una persona experta en comunicaciones que ha tenido la gentileza de participar acá porque nos va a ayudar a mejorar el alcance de justamente el tipo de datos que les hemos entregado hace un momento. Así que le damos la palabra a Mario Villanueva, por favor. Gracias, Manuel. Bueno, como siempre, muy interesante los datos que nos entrega esta actualización mensual del IMAX 6 y que viene a refrendar lo que hemos estado diciendo durante todo este tiempo, que el sistema de AFP es un sistema fracasado y que solo está interesado en generar recursos de los trabajadores o desviar recursos de los trabajadores al mercado financiero para el enriquecimiento de los grandes grupos financieros y económicos. Aquí no importa, digamos, las pensiones de los jubilados. Digamos, estas siguen deterioradas, estas siguen siendo míseras. Y no, Volvieron a bajar, perdón, volvieron a bajar volvieron a bajar, digamos. Tengo aquí 3%. justo, claro, tengo a la mano el Mercurio de este sábado, que habitualmente los sábados el Mercurio entrega un detalle, digamos, de cómo han estado las rentabilidades de los fondos de pensiones. Bueno, y nos indica que a marzo, durante el mes de marzo, digamos, el fondo A rentó negativo un 1,20%, el B un 0,7%. Y en 12 meses, o sea, en el lapso de un año,
rentó negativo 2,52% el fondo A y 0,97% el fondo E, o sea, en un año. O sea, durante todo un año, digamos, hemos tenido pérdidas, pérdidas, En ¿no? pesos, ¿Ah? Eh, en Sí, pesos. sí, Si lo miden en dólares, la pérdida es gigante. El dólar correcto. está a 1.000 pesos. Correcto. ¿Ah? Y en lo que va de este mes, la situación ahora es mucho peor. Digamos, el fondo A está rentando en torno a 4,5, casi 6% negativo, el B en torno a 2,5% también negativo. O sea, estamos teniendo pérdidas en pesos todos los meses. Y, digamos, lo que tú lo señalaste también, digamos, se ha planteado es que producto de esta crisis, este tsunami, como tú lo has definido, de los aranceles de la política de Trump, va a significar aún mayores pérdidas, digamos, para los fondos de pensiones. Lo han señalado todo el mundo y eso ya se está viendo. Entonces, digamos, la situación es cada vez peor, digamos, esto da cuenta, reitero, digamos, el fracaso de este modelo de capitalización individual. Y aquí con la reforma que acaba de aprobarse y entrar en vigencia, bueno, lo único que siguen ganando también se ha señalado, no voy a profundizar en eso, pero lo único que ganan, digamos, son los grupos económicos al tener un 6% más de la cotización o un 7% más de la cotización, la paga el empleador, pero en el fondo también la terminan pagando los trabajadores, va al mercado financiero, ¿no? Eh, digamos, la reforma ha sido tan, digamos, valorada por los grupos económicos y las AFP y la derecha, digamos, que vamos, es cuestión de darle una miradita a las declaraciones de sus representantes, ¿ah? Brevemente, Iván Moreira dijo, vamos, respecto a esta reforma, ganó José Piñera, se mantienen las AFP. ¿Ah? Juan Sutil, digamos, que fue hasta hace poco el presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, el máximo representante de los empresarios, dijo, larga vida al sistema de capitalización individual. ¿Ah? José Piñera, el famoso José Piñera, el padre de este modelito, dijo, eh, larga vida al sistema de capitalización individual. Sutil dijo, perdón, ahí me equivoqué, dijo, esta reforma valida y perfecciona el sistema de AFP. Valida y perfecciona el sistema de AFP. Y hace el lunes pasado, el presidente de Evópolis, digamos, en una entrevista en la segunda, dijo, se mandó la siguiente pildorita, dijo, Janet Jara empujó una reforma con ideas y principios de la centro derecha, como fue aumentar en 6 puntos la capitalización individual y esta plata eh, en- la administrarán los fondos privados de pensiones. ¿M? Lo dijo el 14 de abril, digamos, el lunes pasado. Bueno, esta es la realidad. Bueno, ustedes soban las manos, están contentos porque lograron mantener y salvar este sistemita que les renta pingües utilidades, tremendas utilidades, mientras las pensiones van a seguir siendo cada vez más miserables. No solo las presentes, incluso con la actual reforma, que le podemos echar una mirada también, digamos, a la letra chica, como le hemos dado en llamar en la coordinadora no más AFP de la reforma, sino que también las futuras. Que pese a este aumento de las cotizaciones, las pensiones van a ser incluso para los futuros jubilados más malas que los que se están jubilando en la actualidad, habiéndose, entre comillas, beneficiado de la rentabilidad de estos 40 últimos años, del 81 al 2011. Mira, el sábado pasado apareció la revista, en el diario La Tercera, en su suplemento Pulso, digamos, una información que me parece muy relevante tener en cuenta y que la gente conozca, digamos, para que no se piense que nosotros somos unos agoreros, que nosotros somos los que estamos diciendo que las pensiones van a ser malas, digamos, que es un cagüín de la coordinadora. No, digamos, lo pueden ver el 14 de abril del 2005 en La Tercera,
respecto a las rentabilidades, un reportaje que allí hay, digamos, la Superintendencia de Pensiones, toma el dato de la Superintendencia de Pensiones, que señala que una persona que entró el año 1981 al sistema y se jubiló el 2023 estuvo en el fondo C, con ingresos promedios y creciendo a 1,5% real anual, obtuvo un retorno real anual promedio de 7,04%. 7,04%. ¿No? Por esto que tú mostrabas también en el gráfico, digamos que digamos, subieron muchísimo en un periodo la rentabilidad, pero después empezaron a caer. Y dice ese reportaje que estas personas, sus cotizaciones representan, sus cotizaciones, o sea, lo que logró ahorrar, el 30%, ¿ah? Y que el fondo le aportó el 70%. Una cifra que incluso puede ser discutible, pero quedémonos con esa información. 30% mi plata, 70% me rentó mi plata. Pero ¿qué dice la Superintendencia de Pensiones? ¿Ah? Que a futuro, digamos, esto va a variar. Una persona que entró el 2001 y que se pensionará el 2004 obtendrá una rentabilidad solo del 3,73%. Ya no el 7,04 que dijimos, sino el 3,73%, con los mismos supuestos señalados anteriormente. Sus cotizaciones van a representar el 50%, ¿ah? Y el aporte o la rentabilidad de la AFP el otro 50%. O sea, eso va indicando, digamos, y demostrando la caída de las rentabilidades. Y también la propia Superintendencia de Pensiones dijo hace un tiempo atrás que por cada punto que caía en la rentabilidad, las pensiones caían en un 20%. Y la superintendencia también hace una proyección, digamos, de los que ingresan el 2011 y se van a pensionar en el 2053. ¿Ah? Y con los mismos supuestos también anteriores, digamos, las cotizaciones van a ser los aportes personales, digamos, el 50,7% y el fondo de la AFP o la rentabilidad que le entrega la AFP el 49,3%. Esto con datos del 2024, pero yo acababa de mostrarle, digamos, qué está pasando con las rentabilidades todo este último año, ¿ah? ¿Ah? Y qué, digamos, y lo que está pasando con la crisis y lo que está pasando y va a pasar con la crisis subprime, digamos, van a caer más las rentabilidades. Entonces, las personas que ingresan en los últimos años, que van a cotizar 40 años, van a recibir peores pensiones, pese al aumento de 6 puntos que va a ir a su cuenta individual, van a recibir peores pensiones que los que se han jubilado en los últimos años. Bueno, eso es lo que pasa con este modelito, con este sistema. La gente no es tonta, ¿ah? La gente se da cuenta, digamos, de que este sistema es un fracaso. Y también en una encuesta que apareció ayer, en la tercera también, digamos, cuando le preguntan sobre la reforma de pensiones, piensa la gente que no se ha cerrado la discusión, ¿sabes? Tal como nos quieren hacer creer, digamos, que esta reforma, digamos, resolvió el problema de las pensiones. La gente dice, el 64% de los entrevistados, de los encuestados, dice que no se ha cerrado la discusión y que esta ley es insuficiente. ¿Ah? Encuesta Copesa y en conjunto con la empresa Artul. ¿Ah? Bueno, y que el 60% cuando le piden que ponga nota a las AFP, le pone nota entre 1 y 4 a las AFP. El 60% de las personas, entre 1 y 4%. Bueno, y bueno, esto coincide con lo que han dicho los especialistas, lo que se ha dicho aquí, digamos, los informes de IMASEI que nos entrega Manuel, digamos, Andrés Autos también, digamos, cuando le preguntan, dice respecto al acuerdo de pensión, dice que este acuerdo solo empeora el sistema al insistir en la capitalización individual como el mayor componente del sistema. ¿Ah? Y bueno, y no olvidemos que András Auto, que fue uno de los creadores de la propuesta de Boris, presentada en noviembre del 2022, eh, renunció, digamos, al ministerio, era el jefe de asesores del ministerio cuando
se presentó esta reforma que elaboró él en conjunto con el subsecretario Larraín, digamos, y cuando se fue dando cuenta que las cosas iban por mal camino, digamos, optó por renunciar, porque ellos planteaban que un 6% fuera a solidaridad, ¿cierto? Y el 6% terminó yendo completo a capitalización individual a las AFP. Bueno, el, el András Utov, digamos, pocos días antes, digamos, que se terminara de cerrar el acuerdo y se aprobara la reforma, dijo lo siguiente: en el actual debate, el sector financiero, que es muy poderoso, dobló la mano, ¿ah? Y está imponiendo indicaciones y fortaleciendo y forzando al gobierno. Si se aprueba, dijo Andrauto, la reforma con 5 puntos a las cuentas individuales, todavía se hablaba de 5 puntos, ¿ah? Y terminó siendo 6. Esto terminará siendo mercado de ahorro obligatorio, sin seguridad social, excepto porque el pilar solidario lo paga el Estado. El pilar solidario y las AFP lo paga el Estado, como tú bien lo has señalado. Bueno, entonces eso, digamos, es importante reiterarlo y decir, digamos, que esta reforma, para ir concluyendo, digamos, viene, como decimos, con letras chicas. Digamos, se ha hablado mucho, digamos, de una ex ministra, digamos, los personeros del gobierno levantan el tema de la PGU, 250.000 pesos. Bueno, pero ya desde 2022 venimos hablando de 250.000 pesos, digamos, y no han reajustado nada esos 250.000 pesos, ya estamos en el 2024, ¿cierto? Y también, digamos, no dicen que la PGU ya existe, ¿ah? Que la creó Piñera o en el gobierno de Piñera. Y lo que está subiendo con la reforma de la pensión es apenas 24.000 pesos para los mayores de 82 años, en 6 meses más para los mayores de 82 años, en un año y medio más para los mayores de 75 años, que con los reajustes va a ser como 15.000 pesos. Y en 2 años y medio más para los mayores de 65 años, que va a ser apenas como 7.000 pesos. Bueno, esa es la reforma. Y para las mujeres tienen que esperar hasta los 65 años para poder recibir la famosa PGU, digamos, siendo que se jubilan a los 60 años. Pero agrego un dato más de esto de la letra chica, vamos revisándola, porque y a lo mejor nuestro amigo abogado nos puede dar más datos ahí si es que la ha estado viendo Guillermo. Digamos, me encontré con que, digamos, para calcular la PGU, digamos, se parte eh, de lo que es lo que se llama eh, el, eh, el fondo básico. No es el nombre exacto, pero lo que, digamos, se calcula a partir de lo que yo logré ahorrar, digamos, en mi cuenta individual, más algunos otros componentes, ¿ah? El fondo básico, así se llama. Bueno, resulta que hay un artículo por allí, lo puedo buscar y darle hasta el número, digamos, de la del artículo de la ley. Dice que ese fondo básico se aumenta ahora con la, para calcular la PGU, con el 0,1, disculpen, el 0,1 UF por año cotizado, ¿m? Y en el caso de las mujeres, con el bono tabla, ¿no? Entonces, digamos, la O pensión sea, le van a básica, bajar. digamos, le dan con una mano, digamos, y le quitan con la otra, ¿ah? Entonces, y como, digamos, se establece que para entregar la PGU completa hay que tener 762.000 pesos, digamos, de ahí para abajo, digamos, se paga completa, y de 762.000 hasta 1.200.000 y tantos mil, digamos, es decreciente, sobre todo los sectores medios y altos de ingresos, al incorporarle todos estos componentes, incluso las pensiones estas digamos, que se otorga a las personas de beneficencia, digamos, de la que entregan, por ejemplo, por los premios de literatura, y todo ese tipo de pensiones tienen un nombre, digamos, no me acuerdo en este momento, también se incorporan allí. Entonces, digamos, hacen subir, digamos, el monto, digamos, y por lo tanto muchos no van a recibir o van a recibir muy poco de la PGU. Bueno, eso con la PGU, con el bono
con el bono del 0,1 UF por año cotizado, también hay letras chicas, digamos, Bono hay que tener tabla 20 bono, no, no, es el de la mujer, no, el de la el mujer. bono de 0,1 UF por Sí. año cotizado. Digamos, los hombres tienen que tener 20 años cotizados y las mujeres 10 años cotizados para poder recibirla, con un tope de 25 años. Digamos, si tiene 20 años son 77.000 pesos y si llega a los 25 son 97, 98.000 pesos de hoy en día. Pero en el caso de las mujeres, digamos, estas tienen que tener 65 años, ¿ah? No los 60 que es su edad de jubilación. Y se va a pagar 10 meses después de aprobada la reforma, o sea, en enero del próximo año. Y por último, el bono tabla, digamos, que son apenas entre 10 y 20.000 pesos para las mujeres. Este bono, digamos, que pretende equiparar las pensiones entre hombres y mujeres por la expectativa de vida de la mujer, apenas entre 10 y 20.000 pesos, pero también a los 65 años, también a los 65 años. Digamos. Y además, digamos, si una mujer se quiere jubilar antes, a los 64 años, ese bono tabla le van a pagar solo el 75%. Si se jubila a los 63 años, le van a pagar el 50%, o sea, apenas 5.000 pesos. Vamos, eso está haciendo la famosa reforma. Lo único, y eso sí, hay que reconocerlo, digamos, que van a recibir un poco más, digamos, van a ser los beneficiarios de las leyes de reparación digamos, de las víctimas de la dictadura, que esta vez van a poder recibir la PGU, pero también en los mismos plazos que señalé anteriormente. Bueno, me quedo hasta ahí, digamos, pero esto da para mucho, hay que seguir desnudando lo que es esta reforma y quiénes son los que están ganando con esta reforma, como lo reconocen los propios personeros de la derecha. Eso. Bueno, los mercados financieros han dado la razón a lo que acaba de, digamos, detallarnos aquí Mario Villanueva de No Más AFP. Porque resulta que las acciones, en medio de toda esta debacle, igual, las acciones de las AFP han multiplicado su precio entre 2 veces y 8,3 veces. Exactamente. Ahora, si uno lo multiplica ese valor de las acciones y ese incremento por el capital bursátil que tenían, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tienen ahora? Eso significa que los accionistas de las AFP han ganado más de 3.000 millones de dólares. A esta fecha son 3.000 millones de dólares más ricos. Mientras tanto, las pensiones en este mismo periodo han bajado, porque bajaron en el último mes otra vez un 1,7%, que se bajan todos los meses. Entonces es realmente una situación muy indignante y eso muestra, digamos, a quién favorece lo que se aprobó, pues. Porque a los trabajadores les suben el impuesto del 13 al 20%. Y mientras tanto, ese dinero, ¿a quién va? A los empresarios. Y su riqueza ya ha aumentado en 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares es la mitad del costo de todas las pensiones que se pagaron en los últimos 12 meses. Sí. En eso son más ricos en este momento los dueños de las AFP, los accionistas. Entonces, por favor. Bueno, yo quiero dar la palabra a Guillermo Rioseco y a Yanka de Martori, por favor, que nos acompañan. Em, si tienen la gentileza de hacerse cargo de la sala. Guillermo, Gracias Manuel. Buenas tardes. Un saludo para todos, para Mario, Vladimir, Roxana, Jan. Eh, Esto es un desastre, ¿no es cierto? Y diría yo que más que eso es un obsceno. O sea, las cifras son obscenas. Me hace mucho ruido, mucho sentido el tema de las pérdidas que se mantienen constantes. Eh, Tuve hoy día la posibilidad de revisar los números. 80.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Es la pérdida que han tenido. Y bueno, eso en cualquier país decente, normal, sería un escándalo, ¿no es cierto? Decía, lleno de comisiones investigadoras, ¿ah?
o bien serían acciones judiciales por estafa, por administración desleal, o sea, un cúmulo de figuras que podrían perfectamente, si hubiese el tiempo y los recursos, se podrían, digamos, identificar. Eh, pero quiero un poco hacer, hacer una diferencia para ser consecuente con mis últimas intervenciones, en el sentido que me tiene cansado el tema este de hablar de la AFP, pues sabemos todos que está fracasado. Ya, esto fracasó y aunque le pongan lo que le pongan, no da, pues si no da. Si manda la bolsa, sí. Sí, eso es lo más estúpido que hay. O sea, tratan, digamos, de armar toda una ingeniería financiera, la regla de cálculo, la letra chica, la letra grande, los grandes expertos, ¿ah? Las comisiones, Marcel, la comisión Bravo y todas las comisiones. Estos expertos, ¿no? Que van y vienen, pero no tiene solución. Pues sí, sí, sí. El problema es cuándo lo va a entender la clase política. Ese es el problema. Eh, traté de hacer un ejercicio el día al mediodía y le pregunté a una de las inteligencias artificiales y empecé un poquito a interactuar. ¿Ah? Y entonces le pregunté cuántos países de la OECD tenían sistemas de cuentas individuales un poco a la chilena. Y oye, fíjate que hasta la inteligencia artificial está un poco cooptada por los expertos, porque, o sea, entendiendo un poco la mecánica, la lógica, no, pero maravilla, o sea, Australia es el único país de la OECD que tiene algo parecido y descubrí algo muy interesante, o sea, según la información que capté, eh, los trabajadores no aportan, no aportarían, dejémoslo así, al sistema. Los que aportan son los empresarios, los patrones tienen la obligación de ahorrar es ahorro obligatoriamente. Y a los trabajadores hay una modalidad cuando llega la edad de jubilar en que el Estado aplica un subsidio y ahí se entronca, digamos, un sistema ya que para ellos es mixto, ¿no es cierto? Entonces, con ahorro obligatorio para el patrón y con un aporte del Estado con impuestos generales para complementar, digamos, el aporte del trabajador y hacer la masa un tantito enredado en la definición. Y después dije, bueno, eh, ¿qué pasa en la Unión Europea? ¿Por qué no hay AFP en la Unión Europea? Bueno, y eso es lo que cuesta entender, bueno, que somos tan copiones, tan imitadores, vivimos pendientes de lo que hacen en otras partes, ya, somos tan provincianos, pero lo reconfortante es que no hay ningún país desarrollado, a excepción de Australia, no hay ningún país de la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿no es cierto? Con o sin Trump, Canadá, ¿no es cierto? Japón, ni el propio Brasil, no tienen contemplado instalar, ¿no es cierto?, un modelo de pensiones a la chilena. Eso es reconfortante. El problema es que nosotros estamos capturados por una lógica muy perversa. O sea, esto, aquí nadie reacciona. Yo el otro día meditaba con unos colegas, o sea, cuando salió el informe de la OIT, el informe 63-2019, yo recuerdo que estábamos por ahí ya entrando un poco a la discusión de esta reforma constitucional que se propuso para derogar el decreto ley 3500 y, y no hubo caso que la ministra del Trabajo en esa época, la ministra Saldívar, se hiciera cargo de este informe de la OIT que concluyó que el sistema de cuentas individuales había fracasado en el mundo, puesto que más del 60% de los países, ¿no es cierto?, que habían privatizado, habían revertido estas privatizaciones. Países, digamos,
constituyentes como Rusia, como Hungría, Polonia, bueno, Argentina aquí al lado. Entonces, eh, nadie al final, nadie al final se hizo cargo de ese informe. Y después, de alguna medida, la OIT, porque recuerdo haber escuchado la intervención de los especialistas de la OIT en la comisión del Senado en ese momento, que había comenzado, la Comisión de Constitución que había comenzado a debatir esto, relativizó en cierto modo su propio informe, diciendo, bueno, que son recomendaciones, ¿ya? Y que no hay modelos por sí que se puedan tomar como, por decirlo, modelos obligatorios, ¿no? Con ciertos dogmas, ¿m? De acuerdo a la realidad de los países. Pero el hecho cierto es que más del 90% de los países miembros de la ONU no tienen AFP. O sea, de alguna manera, ¿para quién entrar a contradecir a la OIT? De acuerdo a la realidad de esos 90% de los países de la ONU, ellos deciden, ¿no es cierto?, soberanamente no tener cuentas individuales. Y aquí es donde está uno de los problemas que yo creo que requiere que nosotros hagamos un esfuerzo importante, inteligente. Aquí hay un tipo como Juan José Lavín, ya periodista, ¿ya? Que está de vuelta un poco con la farándula ahora, que en una radio que es El Conquistador se despacha, igual que otro tipo al mediodía, no me acuerdo, tiene apellido de corredor de autos antiguos acá, eh, eh, El eh, Papinja. se despachan unas frases, pero de una simplonas, de una ignorancia supina, eh, pero absolutamente, o sea, sabes que, mira, de nuevo, los sistemas públicos de reparto, como dicen peyorativamente, están quebrados en el mundo, están envejeciendo, piripipí, que allá, que Francia, que Alemania. Y eso que la población está envejeciendo es concreto y es importante reforzar eh, las conclusiones a las que arriba la propia OIT en este informe del 2019, que dice que efectivamente existe un fenómeno de envejecimiento que de alguna u otra manera es la gran conquista de la humanidad, en que el ser humano, ¿no es cierto?, ha resuelto los problemas de la salud y vive más y se espera que viva mejor. Pero estos mequetrefes acá en Chile lo que quieren decirnos es que poco menos que somos culpables por vivir más y por eso tenemos malas pensiones. O sea, es increíble. Pues estos tipos no sé qué estudiaron. Entonces, repiten y repiten, y entonces cuando en Europa, en la Unión Europea, generalmente en Europa, aparece eh, en la aplicación del instrumento que tienen los sistemas que se llaman los cambios paramétricos, que es una herramienta universal que tienen los sistemas públicos de pensiones, y todo, yo diría en general, para hacer los ajustes con respecto a la sobrevida, con respecto a las variaciones de la economía, y entonces también usan la herramienta tributaria, ¿no es cierto?, y digamos, legislativa. Entonces, retrasan la edad de jubilación, aumentan la contribución y así van haciendo ajustes. Todos los sistemas requieren ir haciendo ajustes dentro de principios de sostenibilidad que no tienen necesariamente que romper con los principios de la seguridad social, ¿no es cierto? La sustentabilidad, la solidaridad, o sea, eh, eh, esto que dice en términos tan poéticos Manuel siempre, en que hay que ¿cómo se llama? Ayudar a los viejos, ¿no es cierto? Porque después los hijos vienen y vienen los nietos, y es una cadena humana, digamos, que nunca tendría que acabar. Viene a ser eso la expresión más sublime, digamos, de lo que es la especie humana, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Una expresión pero fundamentalmente que además ayuda a la cohesión social.
Que si fuese que medir lo que significa la cohesión social en los países de la Unión Europea versus lo que hay en Chile, perdóname. O sea, ahí Mario tiene razón cuando dice que la nota y la nota, ¿no? Porque nadie cree en el sistema. Entonces, eh, eso es bueno recordarlo. Es decir, al final, de acuerdo a los propios datos que siempre plantea la Fundación Sol, ¿no es cierto? No son más de 8 y menos también los que tienen sistemas puros y duros de cuentas individuales. Y tengo entendido que el chileno es el más duro, el químicamente más puro, para variar. Eh, entonces, yo diría que dentro de este escenario pesimista, eh, el hecho de constatar que el conjunto de las naciones, ¿ya? No perdieron la lucidez y no insisten en esta irracionalidad, nos tiene que hacer pensar que a lo mejor algo estamos haciendo mal, para no poder alinear a Chile con el conjunto de los países inteligentes del mundo. O sea, eh, si es tan evidente que ni siquiera a Trump le he escuchado hablar que vaya a privatizar los sistemas de la seguridad social norteamericana, ni tampoco lo hizo Bolsonaro, y probablemente Milei intente, no sé, alguna cosita por ahí. Eh, entonces, y para terminar, también estuve recordando algunas cosas, revisando material que me ha servido, es cortísimo, me permite, el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, como dices, es un acuerdo político transversal en España, alcanzado en 1995 con el objetivo principal de asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones a largo plazo. No es una ley en sí misma, sino un conjunto de recomendaciones acordadas por los principales partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Son muy cortos los objetivos principales: garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Eso implica mecanismos para equilibrar los ingresos y los gastos del sistema, teniendo en cuenta factores como el envejecimiento de la población y las fluctuaciones económicas. Entonces, esto es un mentir para estos expertos, ¿no es cierto?, que proclaman siempre los cuatro vientos de que los que estamos por un sistema público no atendemos estas variables, estos escenarios del envejecimiento y de la sostenibilidad económica, porque lo que no deja de ser una caricatura, son patrañas, esas son caricaturas, son panfletos, son argumentos panfletarios, diría yo. Asegurar la suficiencia de las personas. El pacto busca que las personas sean adecuadas para mantener un nivel de vida digno para los jubilados. Y estas no son palabras vacías. Estas se ajustan a las tasas de reemplazo internacionales, los estándares, no a lo que te quedó, no a ese 1,76 de la TIR que marca tu informe este mes, el de Senda, no, la tasa de reemplazo, beneficios definidos, fomentar la equidad y la solidaridad. El sistema debe ser justo entre las diferentes generaciones y colectivos y basarse en el principio de la solidaridad y adaptar el sistema a los cambios sociales. Esto implica revisar y actualizar las recomendaciones del pacto periódicamente para responder a nuevas realidades. Apertura de mente, buscar el consenso político. Se basa en el diálogo de las fuerzas entre las fuerzas políticas para lograr reformas estables y duraderas en el sistema de pensiones. Pero del sistema político, no entre los políticos y los que representan los conflictos empresariales y los conflictos de interés. Ese es el problema de la discusión. Aquí no hay diálogo, aquí no hay conversación. Aquí hay un sector de la política chilena que conduce la conversación entre los parámetros de lo que es la discusión de un sistema de pensiones. Y otro sector político se abanderó no en función de lo que piensa o lo que sostiene sus propios partidos políticos, sino que se abanderó con un sector que controla el modelo y que defiende a rajatabla a sus intereses, ¿ya? Y que por ahí le pone un par de frases rimbombantes, técnicas, para darle la píldora a la gente. Y por supuesto el CEO mayor, que es eres dueño de tu plata,
pero también eres el dueño de tu miseria, ¿no es cierto? Esa es la conclusión de eso. Entonces, eh, así una serie de... Y mira, cosas que aquí es imposible escuchar. Pues, eh, mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, asegurar que las pensiones se revaloricen anualmente para no perder el valor frente a la inflación. Y con esto te me dice, separación de fuentes de financiación, clarificar qué prestaciones deben financiarse con utilizaciones sociales y cuáles con impuestos generales, destinando los impuestos a las prestaciones no contributivas y los otros gastos del sistema. O sea, ¿cómo es un sistema de pensiones lógico, racional? ¿Ya? Existen y funcionan en la mayoría de los países del mundo. A lo mejor, si inclusive a manera de propuesta, si dedicáramos a lo mejor alguna jornada a futuro para analizar cómo funcionan los sistemas de pago sobre la marcha, como el que planteaba, dio a conocer hace unos meses atrás Manuel, respecto en Suecia, que es una compatriota nuestra la que dirige el sistema y explica cómo funciona y funciona muy bien, ¿ya? Y no está quebrado. Entonces, porque porque si no, ¿qué vamos a hacer? O sea, mm, tenemos que convencernos y mostrarle a la gente que nos sigue que es posible, que esto es real, esto no es una quimera, esto no es que se le ocurrió, digamos, a Noma FP, a Manuel por llevar la contra. No, no, este es un acto de responsabilidad política, este es un acto, inclusive no me gusta mucho la palabra, un acto de patriotismo, digamos. Ah, Tenemos que defender las generaciones actuales y las que vienen para, de una vez por todas, digamos, entregarles un sistema del cual puedan sentirse partícipes, ¿ya? Y ser parte, y entonces que contribuya mes a mes con cada pensión a tener una verdadera cohesión social. Así que quería hacer ese enfoque en los 80.000 millones y el escándalo, lo anoté aquí porque me gusta siempre anotar algunos numeritos. O sea, de acuerdo al informe, la AFP han aportado 37.820 millones de dólares para pagar pensiones. Y entre comisiones y primas, eh, recibieron 73.326 millones de dólares. Me parece que ahí faltan las comisiones fantasma y llegan a los 90.000, o no, por ahí debe ser, Manuel. Así que ha sido un tremendo agrado. Muchas gracias por los minutos y bueno, nos veremos en la próxima. Así que dejo sembrar la semillita, dedicarle algunos minutos a analizar algunos sistemas, algunos modelos, ¿no es cierto?, que nos puedan inspirar mejor. Gracias. Gracias a ti, Guillermo. Yanka de Marturi, un abrazo, muchos saludos y por favor, si quieres, cierras esta sesión y, adelante. Buenas noches a todos. Gracias, Manuel, por una vez más entregarnos informes. Quería más bien puntualizar algunos pequeños detalles. Primero, cuando se dice que el sistema de reparto es un sistema fracasado, se olvida de decir que el sistema de capitalización individual enfrenta exactamente el mismo problema que enfrenta cualquier sistema de pensiones con respecto al tema de mayor esperanza de vida, del aumento en el número de personas de mayor edad. Exactamente el mismo problema, no hay ninguna diferencia, porque lo que hace el sistema de capitalización individual en la fórmula del cálculo de la pensión consideran los años de vida que le quedan a las personas. Por lo tanto, a medida que aumentan los años de vida que le quedan a la persona, al cálculo significa bajar la pensión, porque para que el fondo dure más años hay que bajar la pensión. Entonces, decir que ese es un problema que tienen los sistemas de reparto y que no lo tiene el sistema de capitalización individual es absurdo. A mí me parece que es uno de los peores argumentos. Eso por una cosa. Por otro lado, yo más bien quería
preguntar, eh, Mario habló de una encuesta de la tercera que dijo que a la AFP se le había puesto nota entre 1 y 4. No entendí muy bien eso, porque la nota 1 es la nota mala y la 4 es la nota media, entre 1 a 7. No sé si pudiera explicar un poquito eso. Y a Manuel, otra pregunta. No sé si es posible explicar un poquito más cómo funcionaría esta parte del 1,5% que el Estado va a pedir prestado a los que a los que tenemos capitalización individual, pero después lo va a devolver. Ahí hay un enredo que yo no pude entender cómo funciona ese supuesto préstamo. ¿Va directo al mercado financiero? ¿El Estado se endeuda con el mercado financiero? ¿O se endeuda directamente con los que tienen capitalización individual? Lo único que me quedó claro eso, que fue un recurso que se usó para mantener la lógica de la capitalización individual y no decir que eso es una parte social del sistema. O sea, se supone que esa plata se le va a devolver a los ahorrantes de capitalización individual y por lo tanto este sistema sigue siendo totalmente individualista. Eso yo creo que fue lo que se trató de hacer, pero el mecanismo concreto no lo entendí muy bien en qué, si lo puede explicar si se puede explicar un poquito más. Esas eran mis consultas. Muchas Bre- gracias. Brevemente sobre la escala, digamos. La encuesta que hizo la tercera preguntaba a la gente en una escala de 1 a 7 qué nota le pondría a las AFP. Y el 64% puso nota entre 1 y 4. ¿Ah? Y Ya, o sea, solo un ya, 20% le puso nota 5 y el otro 20% puso nota entre 6 y 7. Entonces, ya, 64%, la inmensa mayoría, calificó mal, digamos, a la AFP. ya, Eso. ya. Perfecto. Ahora, de tu consulta, de lo que yo entiendo, es que ese 1,5% eh, que se le, digamos, lo aportan las cotizaciones, lo aportan los salarios, ¿no es cierto? Bueno, y eso entonces, en lugar de ir a las AFP para que lo administre, se le entrega, ¿no es cierto?, al Seguro Social, que crea la ley, ¿no es cierto?, para que lo administre. Al igual que se le traspasa también al Seguro Social el 1,5% del seguro de invalidez y sobrevivencia. Correcto. De modo que la licitación la haga el Seguro Social, etcétera, de eso. Ahora, pero como es un préstamo, entre comillas, el Seguro Social se compromete a devolvérselo al afiliado con nombre y apellido, reajustado, digamos, según una tasa de interés nominal, al momento de jubilar. Ahora, al momento de jubilar, se le entrega se deposita en la cuenta individual del afiliado. ¿Y quién Claro, mantiene la cuenta individual del afiliado? La mantiene la AFP. O sea, la plata es un bono de reconocimiento que se le entrega a la AFP, igual que el bono de reconocimiento actual. Y el bono de reconocimiento ha sido la forma principal del subsidio durante como 10 años o 15 años, ¿no es cierto? Los primeros, en los años 80, esa era la forma principal del subsidio. En bonos de reconocimiento se entregaba más plata de la que pagaba el sistema. O sea, recibía más subsidio que las pensiones que pagaba. Porque claro, el bono de reconocimiento se entrega al contado. ¿Y a quién se le entrega? A la AFP, po. Entonces, digamos, esto va a operar más o menos de la misma forma. Ahora, el seguro social, digamos, en realidad lo que hace, crea un fondo de inversiones. Y la plata, por lo tanto, ¿a quién se le va a entregar? Se le va a entregar a BlackRock, papá, a los gestores internacionales de fondos que son los que van a licitar, ¿no es cierto?, para que ellos
le entreguen una rentabilidad determinada. O sea, va a ir a los mercados financieros. El grueso, o sea, la salida, está programado ese fondo para que se autofinancie. O sea, en realidad los beneficios que se van a sacar de ahí son mucho menores de lo que están recaudando. ¿Y la diferencia dónde va a quedar? En los mercados financieros. Y Ya, así pero está una, pensado, para que se autofinancie y cuando llegue el momento de pagar este bono de reconocimiento, lo paguen con las ganancias que van a obtener de este fondo. Eso ya, está pensado. Manuel, Sí. ya, perfecto. con respecto a la pregunta que creo que va como dirigida al comentario que yo hice respecto del envejecimiento. Mira, es muy corto. La crisis de la vejez según la OIT. La OIT ha estado y está en contra de predicciones alarmistas de una crisis de la vejez, causada por desafíos de índice demográfico y de sostenibilidad de la maduración de los sistemas de pensiones, implica un aumento a largo plazo del grado de prestaciones. Se trata de un fenómeno normal y no debe ser causa de alarma. La experiencia de los países de ingresos altos demuestra que es factible adaptar los sistemas de pensiones mediante reformas paramétricas menores a fin de hacerlos sostenibles frente a los cambios demográficos, la maduración y otros desafíos futuros. La última instancia, en última instancia, con el tiempo, los argumentos presentados por la OIT resultaron ser correctos, incluso en los países europeos que concentran grandes poblaciones de adultos mayores, los sistemas de pensiones son sostenibles con ajustes paramétricos adecuados y cierto apoyo presupuestario público limitado, según la Comisión Europea en 2015. O sea, Muchas gracias, Guillermo. más Muchas claro gracias. echarle agua. Exactamente. Bueno, tenemos un compromiso nosotros de terminar en realidad a las 8 y nos hemos pasado un poquito, 20 minutos, pero aprovechamos de escuchar también estas opiniones tan importantes de cada uno de ustedes. Yo solamente quiero hacer un comentario, ¿eh? Y el comentario es que esta pelea va a continuar. Y esta pelea va a tener un hito muy importante, porque resulta que todos los años se llega al mes de abril, entiendo, una cosa así, que es cuando fue el mes donde se presentó el primer retiro de fondos de pensiones. Entonces, una vez al año, eh, algunos parlamentarios presentan una propuesta de retiro de 10%. Bueno, y la van a presentar este año. Aún más, el compromiso que se tomó entre la persona que asumió la presidencia de la Cámara y algunos parlamentarios es precisamente el que el presidente de la Cámara que asumió se comprometió a no bloquear la discusión del retiro que viene este año. Y este es un año de elecciones, pues. Entonces vamos a ver qué suerte va a tener la discusión del retiro. Lo concreto es que esto se va a seguir presentando todos los años, pues. Y porque la gente no es lesa, po. Si la gente le dice que si la plata es de ellos, bueno, que se la devuelvan, pues. Entonces ese es el tema. Bueno, y eso va a seguir planteado. Y se va a plantear la discusión ahora, en abril. En mayo, digamos, que entiendo que mayo es el mes donde se cumple el año y puede presentarlo de nuevo. Lo van a presentar, po. Entonces, y mire, si la gente va a la pelea por muchas formas, por muchas formas. Y estamos en un marco de crisis política muy profunda. Y bueno, la gente no se queda tranquilo como eso. Fíjense ustedes que a propósito de la crisis política, nosotros todos los días echamos una mirada cuántos candidatos independientes a la presidencia de la República hay. Bueno, la última vez que vimos había 337 candidatos independientes a la presidencia de la República. 337, pues. Aparte de los candidatos formales de los partidos, ¿no es cierto? Que van a ir a primarias, qué sé yo, y vamos a ir a votar a primaria, vamos a votar, digamos, siempre por el que más nos gusta, y encantado todo eso, pero el desprestigio general del sistema político, justamente porque no ha sido capaz de resolver y terminar con abusos como este, es una cosa que se está expresando.
y se va a seguir expresando y van a pasar muchas cosas. Así que un abrazo a todos ustedes. Esta pelea continúa y Macei está a su disposición. Entre paréntesis, siempre nos atrasamos en actualizar el texto, porque primero actualizamos los cuadros, pero los cuadros están todos actualizados, todos chequeados, están todos buenos. Entonces, están a su disposición para que los usen en www.sendachile.cl. Y nos vemos el otro mes en el próximo I+6. Un abrazo muy grande Chao. y Un buenas abrazo, noches. gracias. Chao, chao. Gracias, Chao. buenas noches.